¿En qué se parecen entonces un narcotraficante, una estrella de rock y un futbolista? Ahora sí que estamos en época mundialista. Vamos a hacer un poco de reflexión económica ahora sí. Esto es parte de la información que aparece en un libro que ya ha sido un gran bestseller que se hace llamar Freakonomics. Y ahí aparece que hay varias cosas importantes que podemos señalar en que se parecen estas tres, vamos a llamarlas profesiones, estas tres carreras. No, porque estaba leyendo precisamente un artículo de crítica a esta película sobre Kurt Cobain que se llama About a Son, que apareció en este volumen sobre lo mejor que se escribió sobre rock allá en el 2008, donde este ensayista se preguntaba ¿por qué no hay estrellas de rock pobres? Que diga al contrario, ¿por qué no hay estrellas de rock ricas? Casi todas las estrellas de rock son bastante pobres. Y en otro libro, en otro artículo que leí, se preguntaban también ¿por qué casi todos los movimientos musicales ocurren en barrios pobres? Y si ustedes piensan, lo mismo se puede decir de los futbolistas. ¿Por qué tantos futbolistas son de cuna humilde? ¿Por qué no tenemos, pues no sé, futbolistas que vienen de Tecamachalco? Que son papás, son empresarios que tienen empresas multinacionales o manejan grandes cantidades de dinero, pero su hijo terminó siendo futbolista profesional. ¿Por qué? ¿Será la misma razón? ¿O será la misma razón también por la cual también la gran mayoría de los narcotraficantes vienen también de cuna humilde? ¿Qué está pasando? ¿Será que sea la misma razón? Y por supuesto que sí, estaba leyendo precisamente uno de los capítulos de este libro, se llama ¿por qué la mayoría de los vendedores de drogas, por qué la mayoría de los narcos viven todavía con sus mamás? Digo, si el gobierno se pasa diciendo que hay grandes cantidades de dinero ahí en el narco, en las drogas, es un gran negocio, se manejan pues dinero sucio de mucho dinero. ¿Por qué? Si esto es cierto, ¿por qué cuando uno ve a los narcos que los detienen, a los secuestradores ahí en la tele, pues son gente que se ve de extracción bastante humilde? No son, casi no nos enteramos mucho de arrestos a millonarios. Y lo interesante, si atendemos a estos estudios y también, por ejemplo, lo que ha escrito Malcolm Gladwell respecto a estas carreras, es que hay dos características en común entre estas tres maneras de ganarse la vida. Una es que requieren mucha práctica. ¿Qué es lo que hace un buen futbolista? Pues sí es talento, pero más que nada es ponerse a darle, a estar en las patas, estar en la cancha todo el día, todos los días. ¿Qué es lo que hace a un buen músico de rock? ¿Qué es lo que tienen en común las grandes? Estoy hablando de realmente las grandes estrellas de rock. Pues bueno, en uno de sus libros más recientes, Malcolm Gladwell estudia a los Beatles, ¿no? Para ver por qué los Beatles son los Beatles. Y una de las conclusiones que saca es que no solamente eran talentosos, lo cual, bueno, sí lo eran, por supuesto, pero que además eran bien chambeadores. Cuando estuvieron en Alemania tocaban todos los días, todo el día. Si no estaban tocando frente al escenario, estaban practicando. Y el resto del tiempo estaban durmiendo. Realmente estaban todo el día en la caverna. Y eso es lo que hace a un maestro, la práctica. Entonces, cuando empezaron a ser profesionales, ya llevaban muchas horas en el antro. Entonces, que si ustedes quieren ser estrellas de rock, ahí está la respuesta. La respuesta es estar horas en el antro. Horas tocando, por supuesto, no en el Reven. Lo mismo se dicen por ahí, de los narcotraficantes. Es estarle dando. No estar en el Reven, sino chambeando. Y lo mismo sobre los futbolistas. Pero esa no es suficiente causa para explicar en qué tienen en común un narcotraficante, una estrella de rock y un futbolista. Y aquí es donde viene este artículo que les platicaba, este capítulo del libro. Dicen estos economistas que lo que sucede en estas profesiones es que hay mucha gente que las empieza, pero digamos que poca gente que se vuelve realmente un profesional, un maestro que empieza a ganar la lana. ¿Cuánta gente juega fútbol comparada con cuánta gente vive del fútbol? Pues ya empezamos a ver que es mucho a casi nada, ¿verdad? Son muchísimos los que jugamos, muy pocos los que viven del fútbol. Lo mismo sucede con el rock and roll. Somos muchísimos los que tocamos, los que oímos, pero muy pocos los que viven del rock and roll. Entonces esto crea un fenómeno económico muy interesante, que es que muchísima gente
se dedica a estas empresas, al rock and roll, al fútbol o a las drogas, porque aunque sabe que son muy pocas las probabilidades de que la haga, si la hace ya la hizo, pero con H mayúscula. Porque interesantemente, en estas tres profesiones, los más grandes narcos, las más grandes estrellas del rock y los más grandes futbolistas no viven bien, no viven como un buen contador o un buen médico, sino que viven muy, muy bien, tienen muchísima lana. Entonces, aunque el dinero no está repartido entre muchos, se acumula de tal manera que mucha gente se atreve a dedicarse a esto porque espera que él sea la persona que ahora sí la va a hacer. Todos los que empiezan un grupo, bueno, no todos, pero muchos los que empiezan un grupo, ellos saben que es muy difícil que se conviertan en los próximos Rolling Stones, pero digamos, casi todos le tiran a eso. Igualmente con los futbolistas, son pocos los que van a llegar a ser el siguiente Maradona, pero todos le tiran a eso. Eso es lo que está en su mente cuando están ahí en la cancha y es lo que hace que se queden ahí en la cancha hasta que anochezca, luego en la mañana, en la tarde, en la noche y así hoy, mañana, pasado mañana y eventualmente en las ligas mayores. Y esto es lo que tienen en común un narcotraficante, un futbolista y una estrella.